Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 255. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Hoy 1 de agosto, primer programa del verano, digamos del mes de agosto, ¿vale? Porque en verano ya llevamos algún mes que otro. Y como os hemos dicho en los anteriores programas, queremos hacer pues programitas bastante más suaves, más cortitos y más frescos en verano. Entonces, queremos empezar por explicaros referentes o daros algunas ideas o algunos referentes en fotografía de los más famosos que conocemos o de los que más recomendaríamos nosotros. Antes de eso, volveros a recordar nuestra plataforma para aprender fotografía, aprenderfotografia.online, donde encontráis una red social totalmente gratuita, donde os podéis inscribir y aprender fotografía con un montón de personas ya apuntadas. Y luego, pues nuestros cursos online de fotografía, ¿vale? Para que los podáis aprender a vuestro ritmo. Estos cursos ahora mismo son 14 cursos ya. Cada mes subimos uno y por un precio de 10 euros al mes tenéis acceso a todos los contenidos. Y otra cosa, cada vez se me hace más larga la presentación, pero no quería dejar pasar la oportunidad de deciros que el día 6 y 7 de octubre vamos a hacer nuestro único curso intensivo o único curso presencial aquí en las instalaciones de Studio Lightroom el 6 y el 7 de octubre, sábado y domingo, donde haremos todo lo que necesitas saber para iluminar en moda. Tanto iluminar como aprender lo que es una sesión en moda, trabajar con maquillador, trabajar con maquilladora, con estilista, con peluquería, iluminación, ayudantes y lo que es trabajar en un estudio profesional, ¿vale? Y aprender con Pera la Regula aquí en Studio Lightroom. El curso será sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y bueno, ya os aseguro que será intensivo, sábado por la mañana teoría y por la tarde pues práctica y el domingo el día entero práctica. Y nada, como os digo, a ver si no me extiendo más, tenemos hoy como autor, queremos que conozcáis al señor Ansel Adams, que habéis oído hablar, los que nos sigáis habitualmente, habéis oído hablar muchísimo sobre este fotógrafo americano. Que nada, Pera, si nos quieres ir guiando estos programas, iremos intercalándonos, tanto Pera como yo, en explicaros algún autor. Sí, pero hoy cada uno Pera. tenemos nuestros favoritos. Sí. Y así nos lo repartimos un poco. Efectivamente. A ver, pues nada, cuando de quieras. Ansel Adams se pueden decir muchísimas cosas. De hecho, es quizá el fotógrafo que ha creado más escuela, al menos a mi modo de ver, es el que ha creado más escuela, y 3 libros que escribió, además ya tarde, por decirlo de alguna forma, dentro de su carrera, y que las últimas ediciones son bastante más recientes, aunque están siempre agotadas, es un problema. Es La copia, El negativo y La cámara, es la trilogía de los libros técnicos de Ansel Adams. Unos libros que siguen estando en vigor, al menos bajo mi punto de vista, aunque traten muy directamente el tema de la fotografía química, nos dan una idea muy clara de cómo entender algo tan escurridizo como es el contraste. Es algo que obsesionaba a Ansel Adams, el control de la exposición perfecta, el exponer de forma perfecta sin desviaciones, y luego cómo jugar con ello en la copia e incluso en el negativo. Así que, para el que tenga curiosidad, estos 3 libros son muy interesantes, francamente muy interesantes. No los veáis solo como libros para químico, aunque evidentemente están muy focalizados. Ansel Adams, de todas formas, es muy conocido, aparte de por estos libros y porque creó esta escuela. Fue el fundador de un grupo fotográfico, una asociación que se llamaba Grupo F64, con varios maestros alrededor de él. Creó el sistema de zonas, y de hecho, el sistema de zonas es una demostración de cómo funciona el exposímetro o el fotómetro de nuestra cámara, ¿no? Y por qué en el 0 tenemos el gris neutro, y que esto es una norma prácticamente universal. Todos los fabricantes utilizan este tipo de medición. Así que es quizá el que más escribió y el que más divulgó el cómo exponer a partir de esta medición inicial, ¿no? O de en qué base nos íbamos a desviar en función de esta medición que tenían todas las cámaras. Pensar que las cámaras originales tenían
solo nos daban, el exposímetro solo nos daban ese gris neutro, o sea, el desplazamiento no estaba ni por pasos, o sea, era algo casi mágico, ¿no? El encontrar la exposición perfecta, porque no era nada sencillo, ¿no? Entonces, por eso luego se jugaba mucho con el negativo y con la copia para ir corrigiendo esas pequeñas desviaciones que habían. Pero por dificultades técnicas a la hora de medir la luz, ¿no? Supongo que Sí, los fotómetros todavía no estaban desarrollados de alguna No, sí manera. que había fotómetros, pero la mayoría de fotógrafos utilizaban un fotómetro de mano, no el que venía el exposímetro de la cámara, sino que en esa época se utilizaba más un exposímetro de mano, un fotómetro de mano, de agujas clásico, que todavía se venden y que, por cierto, siguen siendo muy bonitos. A mí siempre me han llamado mucho la atención porque he tenido alguno. Sí, es verdad que lo de la aguja siempre... Pero son muy bonitos y te dan una visión de la fotografía que yo creo que todos deberían tener. Ansel Adams se hizo muy famoso además porque fue el que organizó la primera sección fotográfica del MoMA de Nueva York. Así que, claro, es uno de los valedores de considerar la fotografía como arte. Por eso tiene un peso tan importante dentro de la historia de la fotografía, porque realmente le dio muchísima importancia y ayudó a muchísimos creadores a lanzarse, ¿no? A lanzarse y a exponer y a ver esto pues mucho más como algo más que meras imágenes, ¿no? Sí, yo quería decir que me parece que no lo hemos dicho, que es relativamente contemporáneo, aunque no lo parezca, de 1902 a 1984. Nació el 20 de febrero de 1902 y murió el 22 de abril de 1984, aunque parece que es muy lejano en el tiempo, realmente es del siglo pasado, todo el siglo pasado. La fotografía no es una disciplina que lleve cientos de años, o sea que realmente ha estado de 50 años, yo diría que más, o sea que es una persona pues bastante contemporánea. Lo que pasa es que su disciplina principal ha sido el paisaje siempre, ¿no? La de... Bueno, tiene de todo, ¿eh? Pero lo que pasa es que siempre lo ha basado... Tengo entendido que tiene algo de urbanístico también, o sea, tiene... Sí, arquitectura, quería decir. Era un gran aficionado a la arquitectura. Ajá. Pero son las fotografías que más conocemos de Ansel Adams son las del Parque Nacional de Yosemite en Estados Unidos, que son espectaculares. Si alguna vez no las habéis visto, es francamente impresionante. Además, pensar que estaban trabajando con negativos que tenían entre 5 y 8 pasos, o sea que ahora nos quejamos del rango dinámico, pero vamos, no tenemos motivo. Una de las cualidades que tenía Ansel Adams es esperar el momento preciso de la luz. Era un gran estudioso de la luz. Y por eso esas fotografías tienen el impacto que tienen. Pensar en ello, ¿no? O sea, entonces, ¿cuándo empezó realmente? Ansel Adams, de hecho, hasta el año 50, pasado el año 50, no hizo fotografía comercial. Toda la fotografía que él hacía era fotografía paisajística porque realmente le interesaba, ¿no? Entonces, claro, y que además... Él siempre había pensado que la fotografía comercial no dejaba explotar su creatividad, no podía sacar, pero necesitaba dinero para vivir. Esto es quizá aquí es donde empezaron los fotógrafos a profesionalizarse, ¿no? De alguna forma, donde pasó la fotografía de ser un mero divertimento que tenían algunos a empezar a convertir ese divertimento en una profesión. Entonces, claro, ¿qué tuvo que hacer? Pues no le tocó más narices que hacer fotografía comercial. ¿Y qué tipo de fotografía comercial hacía? Pues desde fotografía publicitaria para empresas como IBM, que eran muy incipientes. Ostras, no sabía yo que había hecho incluso. Sí. Uy. O incluso para Kodak, ¿eh? Y también hizo pues reportajes para Fortune o para Life. Así que la gente lo asocia solo a esto porque esto es lo que realmente nos ha quedado mucho más como legado, porque precisamente en los libros que editó Ansel Adams o la fundación que tiene ahora, que existe ahora con su nombre, eran fotografías que él no daba por buenas. Eran fotografías... Ansel Adams fue uno de los primeros que acuñó que con hacer una buena foto en toda su vida tenía bastante. Luego esto se ha convertido en una historia que dicen todos los grandes. Por ejemplo,
me parece que fue, no sé si Newton o lo dijo Annie Leibovitz, que con 12 buenas fotografías al año tenía bastante. Con tener una buena al mes tenía bastante, ¿no? Sí, yo lo he oído muchas veces. Así que todos al final han acuñado esto, pero claro, el concepto de buena fotografía de Ansel Adams estaba muy lejano a lo que la mayoría de los mortales consideramos una buena fotografía, porque era un tío especial, ¿no? Tenía un carácter muy especial y era un tío extremadamente exigente, ¿no? Así que, bueno, él hacía fotos para vivir, para IBM, para TAT, para parques nacionales americanos, que eso sí que le gustaba, pero bueno. Pero hizo fotografías por todo el mundo, pero por todo el mundo, ¿no? Sí, él, si me permite, espera, en las notas del programa os vamos a dejar la web de The Ansel Adams Gallery, que supongo que es la que tiene los derechos, digamos, de su fotografía. Sí, es una asociación. Aquí tiene tienda. Sí, puedes comprar litografías. Sí, para que sepáis un poco por dónde van los tiros de este autor, lo famoso que es y lo cotizado que está su trabajo. Entiendo que son originales y si no son reproducciones lo más parecidas al original posible. ¿Vale? La más barata vale $4.000. Estoy viendo ahora una de 5.500, que es Fern Springs, que es una serie es una catarata. Y bueno, hay fotografías de $12.900. Si queréis una copia, supongo que lo enviarán con un segurata por el camino, porque sí. Me parece una pasada. Además, pero bueno, para que tengáis una idea un poco de lo que cotizado que pueda estar su trabajo, incluso hoy en día, que esto es copia, esto no debe ser. No, además fíjate que ya pasaba esto en el mundo de la fotografía en los años 50. O sea, Carter Bresson y Ansel Adams no se podían ni ver, ¿vale? De hecho, hay una frase que incluso la podéis encontrar porque está en muchos sitios, que dice que una frase que dijo Carter Bresson, que dijo que el mundo está cayéndose en trozos porque era la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, y estaba todo destrozado, y todo lo que Ansel Adams hace son fotos a piedras y árboles. O sea, a modo despectivo, imaginaros, o sea, hasta qué punto llegaban las pullas, ¿no? Pero recibió el Premio Internacional de la Fundación Hassel, justo después de que dijera esta frase. Y luego decir también que hay una cosa muy curiosa sobre Ansel Adams, y que si buscáis un poco lo vais a encontrar fácilmente, que es sobre el proyecto Mural, que en 1941 el gobierno americano contrató a Ansel Adams para hacer fotografías a los parques naturales. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando había que registrarlo todo, y entonces él era muy minucioso a la hora de registrar todo, pero no registró los días y horas a las que hacía las fotos, ¿vale? Solo registraba los gastos para poderlos cobrar. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que pleitear por cuáles eran fotografías que había hecho Ansel Adams para él y cuáles eran dentro de los días que estaba contratado por el Departamento de Interior del gobierno americano. Entonces, ¿qué pasó? Pues que incluso tuvieron que coger astrónomos, ¿vale?, para valorar por la posición de la Luna en qué día se había hecho una foto en concreto, ¿no? Y resulta que en una por la que estaban litigando se demostró que la había hecho Ansel Adams en su tiempo, que no la había hecho ningún otro fotógrafo y la había hecho él en su propio tiempo, con lo que los Estados Unidos se quedaron sin los derechos de esa foto. Y es una de las fotos míticas de Ansel Adams, ¿no? Pero bueno, este proyecto, que era muy interesante y que dedicó muchísimo tiempo, se paró con la Segunda Guerra Mundial y nunca se volvió a hacer. O sea, se paró por completo. Bueno. Y una lástima, porque imaginaros un encargo de estas características, un encargo gubernamental de hacer, pero no solo a parques nacionales, sino a reservas de indias y a lugares especiales de Estados Unidos. Así que habría sido, incluso de otros sitios, de otros países, habría sido muy interesante. Aquí queda, la intención de estos programas no es, como veis, ni hacer biografía intensiva, ni únicamente que podáis conocer los grandes nombres para nosotros de la fotografía, como mínimo algunos de ellos, porque vamos a tener 12, 15 programas, entonces hemos de elegir de cientos y cientos de fotógrafos, pues 12, 15. Pero bueno, lo que sí queremos es que indaguéis vosotros mismos, que os intereséis y que veáis el trabajo de estas personas. Os dejamos la web de... Sí, yo os recomiendo, si os queréis comprar algún libro de Ansel Adams, os recomiendo el The National Park Photographs, que es fotos de parques nacionales, que es brutal, francamente brutal, o el de Joe Smith, que es solo específico de ese parque. Y luego hay uno que es un clásico, que es El espíritu de los lugares salvajes, de Ansel Adams, que son todo parajes espectaculares.
Tiene libros muy buenos de fotografía donde podéis aprender muchísimo solo viendo sus fotos, viendo el dominio tan extremo que tenía de la composición, de la luz. Es un maestro, para mí siempre ha sido un maestro, además en una disciplina que yo soy como Carter Bresson, o sea que no, para mí no le doy peso porque no sé hacerla, o sea, pero claro, me gusta verla. Son fotografías que no me gusta hacer, pero que me encanta ver. Sí. Quizá por eso, ¿no? O sea, Ansel Adams tiene dos facetas muy buenas. Uno a nivel compositivo, que es un crack, en la más conocida, que es el dominio de la luz, pero en quizá la que todo el mundo le ha dado siempre más peso es su capacidad divulgativa y sus ganas de enseñar lo que sabía, ¿no? Y esos libros son la prueba clara, ¿no? Hacer unos libros específicamente explicando cómo él hacía fotografías y cómo medía y, bueno, yo creo que y creando un sistema para que todo el mundo pudiera hacerlo. De hecho, fue el que realmente empezó a hacer que la fotografía se democratizara más en ese sentido, a raíz de escribir sobre ello y hablar mucho sobre ello. Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Pero he de decir que era un tío muy raro, ¿eh? Era como un pseudo ermitaño, un tío muy, muy extraño. Tiene alguna foto, no sé si será autorretrato y eso que tiene. Sí, era un tío peculiar, Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Vamos a ver si lo hacemos un poquito más cortito el próximo, pero bueno, aquí os dejamos con Ansel Adams. Al final, ¿cuántos minutos? 16 llevamos. Así que nada, muchas gracias como siempre por estar ahí, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Adiós. Adiós.